Comienzan a colaborar de diferentes formas, dan nombres, inteligencia, información, porotean, se infiltran, etc. Ocupan en los centros un lugar extraño, ambiguo. No son aceptados y son temidos por los detenidos, pero también son maltratados y objeto de desconfianza por parte de los militares, que no los utilizan para sus propios fines. Los quebrados circulan con cierta libertad por los centros. Nubia Becker lo relata. Cito: el fantasma de los quebrados, que ya a estas alturas vislumbrábamos deambulando por la villa, sin vendas en los ojos y algunos sirviendo de mozos, nos asqueaba y aterraba a la vez. Nombres tan tristemente célebres como los de Luz Arce, Marcia Merino o la Flaca Alejandra, la Carolina, el Fanta, etc., constituyen el contingente de los colaboradores o quebrados. Los sujetos hasta ahora mencionados en general sobreviven. Hay otros habitantes de los campos y centros que no lo logran. Entre ellos están, por ejemplo, los que se suicidan, los asesinados, fusilados y, por supuesto, los desaparecidos. Oscar Vega es quizás el suicida más conocido, pues cada testimonio sobre Chacabuco lo menciona. El relato de fusilamientos más impresionantes por la fecha y la magnitud es quizás el que presentaran Alan Scheid y Pat Garrett ante el Senado norteamericano, luego de ser liberados del Estado Nacional y tan pronto llegaron a su país. La pareja de cientistas sociales estuvieron presos tan solo una semana a mediados de septiembre y calculan que fueron testigos de entre 400 y 500 ejecuciones en tan solo 3 días. Finalmente, los sujetos ligados a los centros o campos, entre los sujetos ligados a los centros o campos, están aquellos que rondan, que miran, que esperan afuera, que preguntan, que gritan. Ellos también habitan este mundo de los centros de detención y tortura: periodistas, miembros de la Cruz Roja, de la Iglesia Católica, de organismos de derechos humanos, familiares y, por supuesto, los sapos. Jorge Montalegre comenta respecto de su hermana: yo, prisionero, ella pidiendo afuera por mi libertad. Cuenta este autor que ella tenía que saber dónde estaba su hermano, y así llegó a las puertas del Estadio Nacional. Con apenas 16 años inventaba excusas y hacía la cimarra para ir al estadio con la esperanza de verme salir en libertad, eludiendo manotazos y groserías de los milicos. Como señala... esto dejó de moverse. No sé por qué. ¿Lo puedes ir cambiando tú? Como señala Bonnefoy, esta es la experiencia de centenares y miles de personas que habitaban las afueras de los centros de detención de los que se tenía noticia. Cuenta Bitker que, cito, las mujeres corrían de una oficina militar a otra recabando noticias sobre los traslados de prisioneros, muchos de los cuales con desaparecimientos definitivos o temporales, indagando por nosotros, llegando hasta la morgue. 2 tipos de periodistas circulan por los sitios de detención. Por un lado está el periodismo del régimen mismo, que es parte del aparato represivo y cuya finalidad es la de instalar en la población la idea de que en los campos todo anda bien, mejor que bien. Vitar abre su testimonio transcribiendo una serie de reportajes sobre Dawson aparecidos en diferentes medios de prensa, en los que el campo de prisioneros es presentado como una suerte de resort, en el que los ex dirigentes de la UP son tratados como reyes y en los que están pudiendo descansar y reponerse. Por otra parte, están los periodistas que buscan denunciar las torturas y maltratos. La tarea, por supuesto, no tenía nada de fácil y era francamente peligrosa. En la primera fase de la dictadura, todos los medios de prensa críticos fueron definitivamente clausurados y los periodistas tomados prisioneros o asesinados. Solo en los años 80 aparecen revistas como APSI, Cauce, Fortín Mapocho, que abiertamente desmienten las versiones oficiales y hablan de las atrocidades cometidas por la dictadura militar. Ya que llevo mucho rato hablando, voy a solo mencionar la segunda parte y la dejo ahí, que tiene que ver con la desaparición o destrucción de los centros. 2 autoras, Silva y Rojas, constatan acertadamente que hay piezas de la ciudad, artefactos, que desaparecen y que están ligadas a una memoria traumática del dolor. Los centros de detención y tortura utilizados por la dictadura militar son para ellas justamente este tipo de lugares que, según ellas, se encuentran desaparecidos. Desaparición no implica, en su concepto, solo una desaparición literal, lo que en algunos casos se corrobora, sino también otro tipo de estados que impiden el que estos lugares sean vistos. Que un inmueble esté desaparecido implica para estos autores entonces que sea imposible de ver, que incluso aunque efectivamente esté, aunque exista concretamente, no se le puede ver.
Es por ello que distinguen una serie de operadores que serían acciones mediante las cuales un lugar desaparece. Distinguen entre lugares que son demolidos, simulados, desconocidos, aislados, apropiados y ocultos. Demolido es un lugar que no se ve porque ha sido destruido. Simulado es uno que desaparece pues representa o pretende ser algo distinto de lo que es, etcétera, etcétera. Lo que hay en estos operadores, de los que hablan las autoras, sin embargo, no es simplemente diferentes acciones que tienen todas el mismo efecto de hacer desaparecer los lugares. Estos verbos aluden más bien a diversos tipos de desaparición. Es claro que el modo más evidente en que algo desaparece es en tanto que sale de la vista, no se le percibe. La desaparición, sin embargo, en un sentido fuerte, no implica solamente que no pueda ser visto o observado, sino que implica una efectiva desaparición, un dejar de ser. La desaparición puede ser también, digámoslo, ontológica, implica pasar del ser al no ser. En estos casos, algo sale de la vista como consecuencia del hecho de que ha dejado de existir. Extremando, por lo tanto, la hipótesis de Silva y Rojas, creo que se podría decir que los centros de detención y tortura en Chile han desaparecido en su totalidad, en el sentido de que simplemente ya no existe en nuestro país lugares en los que se encierre, se concentre, se interrogue o torture, como lo hiciera la dictadura. Así como se puede hablar, de otras maneras sí probablemente, pero no. Así como se puede hablar de una topogénesis, es posible también sostener la existencia de un tanatopo de los campos. En tanto que se dan procesos de surgimiento y construcción de lugares, también es posible referirse a diferentes procedimientos de desmantelamiento, de destrucción de estos lugares, en tanto que lugares de detención, interrogación y tortura. En este sentido es que utilizo el término tanatopo, que literalmente se puede traducir como muerte de los lugares en el sentido de que ellos dejan de ser. Entre dichos procedimientos, y no voy a ahondar en esto para no alargarme mucho, entre dichos procedimientos se distingue lo que se llama lo que he llamado la retroconversión, en primer lugar. Lo segundo, una destrucción en términos de desmantelamiento, de demolición por un lado, o simple abandono, y la reconversión. Dicho muy rápidamente, por retroconversión a lo que aludo es a aquellos lugares que luego de ser usados como centros pretenden volver a ser lo que eran antes, ¿no? Ese gesto. Por ejemplo, lo que ocurre con el Estadio Nacional, que se pretende que vuelva a servir como un centro deportivo, o la misma Esmeralda, o tantos otros. Y la pregunta ahí es si esos lugares pueden efectivamente volver a ser lo que eran, como si nada hubiera pasado, y ese tipo de cosas. La segunda forma de desaparición, digamos, que tiene que ver con la destrucción o el desmantelamiento, ahí se pueden hacer distinciones que tienen que ver con destrucciones activas, pero más interesantes, como lo que se hizo con Londres, o que se hizo con José Domingo Caña, que se borran, ¿no? Se demuelen. Pero hay otros lugares que se construyen otras cosas encima, como la Clínica London, que hoy día hay un INACAP ahí, por ejemplo, o el Nido 20, que hoy es un Starbucks, ese tipo de cosas. Y hay una destrucción por abandono también, que es interesante observar, que tiene que ver no solo con Chacabuco, por ejemplo, que está abandonado, o Dawson, que son extremos y que están abandonados, sino que hay abandonos dentro del mismo Santiago, ¿no? Como puede ser la Clínica Santa Lucía, que es una casa que está prácticamente abandonada. Y finalmente hay una cuestión que tiene que ver con reconversión de los lugares, y ahí hay, a lo que habría que eludir es, por ejemplo, la transformación de los lugares en lo que se llaman los sitios de memoria. Y ahí, hay un montón de tela que cortar, pero lo voy a dejar hasta por ahí. Había muchas otras fotos, pero yo no pude seguir ahí está, pasándolas. Si quieres, las muestro muy rápidamente. Estos son fotos, son dibujos de Launer. Eso es lo que se llama la perrera. Ahí está. Y ahora ya no funciona de nuevo. No sé por qué. Bueno, eso. Muchas gracias por la atención.